Mañana con 38 minutos, 8 con 38, tengo el gusto y el placer de saludar al doctor Marcelo Navarrete, coordinador del laboratorio CADI UMAC. Primero las felicitaciones, doctor, por hacer posible todo esto, el desarrollo que han hecho, la pega full que han tenido en las últimas semanas para poder ya tener resultados de exámenes y poder hacerlos a nivel local. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Mauricio, un gusto conversar. ¿Cómo ha sido? Quiero partir un poquito por la parte humana suya y de la gente que compone el laboratorio. ¿Cómo han sido estas 2 semanas de implementación del laboratorio, de buscar los equilibrios técnicos, me imagino yo, de mucha pega, ¿no? Sí, Mauricio, ha sido un enorme sacrificio de un hermoso grupo humano que involucra técnicos, tecnólogos, bioquímicos, biotecnólogos, médicos, y cada uno ha tenido que sacrificar un montón a nivel personal, familiar y distinta índole para poder hacer funcionar este laboratorio. ¿Qué es lo más complejo de un proceso de estas características, doctor? Hay varios niveles de complejidad. Está por una parte hay un nivel de complejidad de infraestructura y administrativa, porque el laboratorio no estaba programado para empezar a funcionar en esta fecha, sino que el horizonte de tiempo era mucho más lejano. Estábamos hablando de probablemente segunda mitad del año, agosto, septiembre. Entonces hubo que acelerar un montón de procesos de puesta a punto y certificación del edificio, de su infraestructura, que no estaban listos. Y eso llevó el enorme esfuerzo de un grupo de trabajo de la universidad relacionado a este tipo de áreas. Por otra parte están los desafíos técnicos de la técnica en sí, de entrenar a un grupo de personas para que pueda utilizar los equipos que se requieren durante el proceso y manejar las técnicas. Si bien habíamos unos pocos que estábamos familiarizados con el proceso, no es lo mismo el nivel y el volumen de muestra que se trabaja en investigación, que son unas poquitas por día o por semana, que alcanzar el volumen y el estándar que se necesita en la clínica. Doctor, ¿cuántos exámenes se han podido hacer o cuántos ya se han hecho desde su funcionamiento primario? Que entiendo que los primeros 2 exámenes que se hicieron había que sacar los 5 positivos para enviarlos al ISP para que sean certificados para poder empezar, ¿no? Hay un monitoreo al principio bueno, es que es continuo en realidad en todos los laboratorios, pero al principio es mucho más estricto por parte del ISP para garantizar la calidad de los resultados. Y a la fecha, este número va cambiando en cada minuto, pero a la fecha son cerca de, si no miento, 230 exámenes. 230 desde el... Más o menos, desde el lunes pasado. O sea, desde el lunes pasado, perfecto. En una semana, más o menos, desde que empezó todo el proceso. Sí, llevamos, claro, una semana funcionando. ¿Se va a alcanzar a tener estos 100 a 120 exámenes que se pretendía antes del inicio del laboratorio, tenerlos diariamente, 100 exámenes? Es bastante, pero ¿tenemos la capacidad como laboratorio? Es bastante ambiciosa la meta que se propuso. En este momento todavía no la alcanzamos y depende de algunos factores. Tenemos algunos factores limitantes con un equipo en particular que estamos trabajando firme con mucho apoyo del gobierno regional para solucionar ese cuello de botella. Y por la otra punta que estamos trabajando es en la disponibilidad de insumos y el stock de reactivos, que no es un problema ni de la región ni mucho menos. Estamos todos al tanto de que hay un problema a nivel mundial en las cadenas de distribución de ciertos elementos esenciales, y en este momento nos enfrentamos aún más a las restricciones que están colocando ciertos países para exportar a Latinoamérica. Como la producción local es escasa de reactivos de alta complejidad, dependemos sí o sí de la distribución internacional, y eso es un factor limitante. Entonces en este momento estamos balanceando la posibilidad de tener
los exámenes esenciales de manera continua, sin interrupciones, que es lo que nos preocupa en este momento. El tema del desabastecimiento de insumos para la red de salud pública, no solamente la estamos viviendo nosotros entonces, doctor, no solamente se vive en Magallanes, sino que en el resto de Chile y también en el resto del mundo. Yo veía enfermeras haciendo denuncias en Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas horas diciendo que no tenían los implementos para poder trabajar de forma adecuada. Y eso mismo que se aplica para una mascarilla, también se aplica para ciertos componentes críticos del laboratorio. Ya, o sea, como un reactor para poder entregar el resultado del examen, o de qué tipo de herramientas me está hablando, doctor. El proceso lleva muchos componentes, ¿no? Lleva enzimas de amplificación, lleva partidores, lleva microesferas magnéticas, lleva buffers específicos, lleva un montón de componentes. Okay, y algunos de ellos tienen un límite de producción mundial, no hay un stock ilimitado. Entonces, en la medida que todos los países intentan incrementar la capacidad de testeo, algunos de estos componentes se tornan críticos. Ok, doctor, ¿cuál sería su evaluación respecto de cómo estamos enfrentando el virus a nivel local? Usted que viene de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en Freiburg en Alemania, ha pasado por Holanda, estuvo en la fundación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, harto camino recorrido en su área como para poder tener una opinión respecto de cómo hemos afrontado, porque la gente está preocupada, porque hay decisiones que poquito se entienden, como el levantamiento de una cuarentena en Puerto Williams o el retraso de la instauración de una cuarentena acá en la comuna de Punta Arenas, el gran retraso que tenemos en la entrega de resultados de exámenes que se van a Santiago. Ustedes saber de casos, yo tengo acá, 10 casos a lo menos donde la mínima espera ha sido de 8 a 9 días, hay personas que hace 14 días, o sea, ya les terminó la cuarentena y no les ha llegado el resultado. ¿Cómo cree que localmente estamos enfrentando esta pandemia? Mira, creo que por una parte hay algunas decisiones que fueron muy acertadas, ¿sí? Que, por ejemplo, la interrupción de clases, la reacción creo que fue muy adecuada en tiempo, tanto a nivel de enseñanza básica como media y universitaria. Por otra parte, creo que en la región nos enfrentamos a un escenario que pudiese diferir un poquito del resto del país. Si bien es difícil probarlo y asegurarlo a ciencia cierta, es muy probable que en la región hayamos tenido los primeros casos antes de lo que pensamos. Probablemente esté relacionado a el flujo turístico, ¿no? Y el flujo turístico en particular de nuestra región, y quizás pueda ser un poco homologable a lo que está ocurriendo en el Calafate, en Argentina, ¿no? Que también ven números. En este momento, si vemos, tenemos la mayor densidad de casos por habitante, ¿no? En términos relativos, la mayor densidad está aquí. Y eso probablemente tenga que ver con que nos llegó antes. Y no nos dimos cuenta, dice usted. O sea, estábamos esperando para un mes después, pero ya llegó y nadie se dio cuenta. Creo que no teníamos forma de darnos cuenta. Sí, además, porque estábamos observando lo que ocurría en el resto del mundo y aún no teníamos la capacidad técnica de testear, y entonces no había demasiadas chances de identificarlo. Probablemente algún caso asintomático u otra cosa. Y eso explicaría por qué nuestra densidad es un poco más alta que en el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que es lo importante. Y hasta ahora sabemos respecto a esta enfermedad, hay muchos signos de pregunta, hay muchas interrogantes gigantescas, pero sí sabemos algunas cositas. Una cosa que sabemos es que la velocidad de propagación está relacionada principalmente a con cuántas personas yo me encuentro un día en particular. O sea, yo un día en particular me puedo encontrar con 0 personas si estoy
en mi casa con 0 personas nuevas, o sea, solo voy a tener contacto con las 2, 3, 4 personas con las que convivo habitualmente. Uh-huh. Pero si yo voy al supermercado, voy a tener contacto con, usted cuente, ¿no? El cajero, la persona que está comprando al lado mío, los que están en la fila de la caja, y uno va sumando. Ese número tenemos que acercarlo a 0 lo más que podamos. Esa debiese ser la muestra, la meta de cada una de las personas que habitamos la región. En la medida que nos acerquemos a ese objetivo, vamos a poder ralentizar el progreso. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de que se haya detenido por completo en ningún país, quizás China, pero en otro lugar del mundo no existe evidencia. Por lo tanto, tenemos que tratar de ralentizarlo lo más que podamos. Entonces, mi insistencia y el llamado es a cada uno que hagamos el esfuerzo de que cada día hagamos todo lo que está en nuestras manos para no tener contacto con ninguna persona nueva. Claro, y hay gente que sigue viajando en avión, increíblemente, ¿no? Yo creo que uno de los más altos focos de contagio debe ser adentro de un avión. Estar de aquí a Santiago durante 3 horas viajando con un avión lleno es una alta probabilidad o porcentaje de contagio. Estar en una fila esperando, como lo que sucedió el día miércoles de la semana pasada, entre bancos, colas de notaría, seguro de cesantía, exactamente lo mismo. O sea, eso sucede cuando la gente va a hacer una fila, está exponiéndose en un grado altísimo, me imagino yo, doctor, a poder contraer el COVID-19, ¿no? O cualquier enfermedad respiratoria, en rigor. Claro, y el tema es que para este problema en particular, quizás no es tan relevante el riesgo individual, ¿no? De una persona, sí, sino que esto solamente funciona si lo hacemos todos. No funciona que yo solo me proteja a mí mismo, sino que tengo que preocuparme por todo el resto. Si no hay forma. Es un pensamiento, no es ponerme yo, quizás una persona joven, sana, un muchacho de 20 años, no sufra mayores consecuencias individuales, pero esa exposición implica un riesgo poblacional enorme. Por eso es tan trascendente lo que decía, doctor, usted hace un par de minutos respecto de que seguramente llegó el virus antes de lo que nosotros supimos, ¿no? Porque no teníamos ninguna forma como detectarlo. Pero al parecer hoy en día estos contagiados silenciosos, por llamarlo de alguna manera, tampoco han sido testeados. Entonces, realmente la cifra de 200, 220, 219, o que rondea hoy día va a subir un poquitito más, no debiera, o sea, yo estoy convencido que no es la real, me imagino que usted piensa algo similar. No somos solamente 220 ni 250, no son solamente 220 o 250 los contagiados, podrían ser el doble o el triple, no lo sabemos, ¿no? Esa es la única forma de saberlo con un test. El número certero no lo tenemos, ¿no? Pero sí uno puede hacer una extrapolación de lo que sabemos, de lo que ocurre en el resto del mundo. Y en general, en regiones con el nivel de testeo que estamos alcanzando, es posible que por cada caso identificado, que es el que tiene el test positivo, porque tuvo síntomas, tuvo contacto, lo que fuese, existen alrededor de 8 o 10 casos no identificados. 8 a 10 casos no identificados por cada examen positivo. Exactamente, ese es el promedio de lo que sabemos hasta ahora de la enfermedad. Entonces es muy probable que esa situación sea similar aquí. Es muy difícil calcularlo de forma certera, pero sí, por cierto. La evidencia actual indicaría que esa podría ser la situación. O sea, nosotros en rigor, bajo este punto de vista técnico-científico y además corroborado por números que se repiten territorio a territorio, podríamos tener, en base a los 220 y tantos contagiados que tenemos hoy día, entre 1.600 a 2.000 personas en sospecha, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ok. ¿Por qué se demora un examen? ¿Por qué hay tantos casos, doctor, de personas que están esperando hace
9, 10, 14 días el resultado de un examen de COVID-19? Hay un sistema de priorización, ¿no es cierto? La capacidad que tenemos puede absorber una parte importante de la necesidad de exámenes de la región, pero no toda a la fecha, ¿sí? Necesitamos crecer en el laboratorio y estamos, como te explicaba, tratando de lidiar con los cuellos de botella actuales. Entonces, el hospital diseñó un sistema de priorización donde se realizan en el laboratorio los exámenes de alta prioridad por distintos motivos, para mantener el nivel de rotación de camas, para asegurar la presencia de especialistas críticos, etcétera, etcétera. Y los casos que en realidad no necesitan una respuesta tan urgente porque la conducta es el aislamiento, todos debemos estar aislados. Entonces, esos exámenes aún siguen siendo derivados en algunos casos y están en espera. Doctor, ¿cómo este virus va mutando, va cambiando, se va adaptando dependiendo de la condición, no sé, climática de un territorio donde llega? ¿Se puede volver, como dijo el ministro hace algunas semanas, un virus buena persona, por decirlo? La respuesta cierta no la tenemos. Existe alguna evidencia de que hay distintas cepas en distintos territorios. La confirmación definitiva de esto lleva tiempo, ¿sí? Porque no es trivial aislar un virus y analizarlo de manera exhaustiva en el poco tiempo que ha transcurrido. Si bien tenemos información de genómica del código genético y hay identificadas ciertas variaciones en los genes, ciertas mutaciones, no necesariamente estas mutaciones son reales y tienen alguna consecuencia en cómo se comporta el virus. No sé si hay claro con el concepto. Sí. Entonces, pareciera ser que hay algunos cambios genéticos, que es habitual en todos los virus. Son especies que evolucionan mucho más rápido que nosotros, ¿no? Ajá, sí, claro. Nuestra especie lleva sobre la Tierra algunos cientos de miles de años y eso es lo que tarda más o menos en evolucionar un mamífero. En el caso de la influenza tardan un año en hacerlo, ¿no? Solo el tiempo va a darnos la información necesaria para definir si este virus efectivamente está derivando en otras cepas o se trata simplemente de mutaciones puntuales que no tienen mayor consecuencia en su patogénesis. Perfecto. Y además se apuntaba al principio, doctor, de que era la tercera edad la que iba a ser la gran afectada. Se ha demostrado en otras partes del mundo también, ¿no? Pero acá hay mucha gente joven también infectada y hay muchas historias a través de redes sociales diciendo, bueno, ojo, miren, muestran gente joven de 25, 30, 35 años teniendo este contagio y muy complicado en términos de salud. ¿Eso tampoco se esperaba en inicio? ¿Eso también es parte de esta evolución constante en la que estamos siendo testigos del virus? Claro, las proporciones hasta ahora se resguardan, ¿sí? Respecto a los casos fatales y críticos por edad. Sí, ahí se nota, ¿no? Que en nuestra región, si uno miramos la estratificación poblacional, gente menor de 18 años son aproximadamente 30.000, ¿no? Un poco más, un poco menos, no tengo el número exacto en la cabeza. Mayores de 65 es un número similar, quizás 25.000 personas. Entre medio, ¿no? Entre los 20 y los 65, hay aproximadamente 125.000 personas. Entonces, solo mirando eso, es más probable que tengamos más infectados jóvenes, porque son más. Y asimismo, los jóvenes suelen tener mayor contacto con personas durante cada día en particular, porque se mueven más, van al trabajo y el contacto social es más intenso y hay más salidas, y etcétera, etcétera. Es un montón de motivos. Entonces era esperable que nuestros primeros contagiados estén en ese rango etario. Por otra parte,
que la gente más joven tenga un mejor pronóstico global no significa, bajo ningún punto de vista, inmunidad. ¿Sí? Okay, Hasta ahora no existe evidencia de que haya inmunidad previa para este virus en particular. Es decir, que nadie está exento de contagiarse. Ok. Doctor, lo último, sé que tiene full pega, le quiero agradecer de antemano estos minutitos para informar a la comunidad, ¿no? La gente con muchas preguntas, ni se imagina. Salen todos los días informaciones en diversos medios de comunicación nacional e internacional de que se está probando la cura contra el COVID, de que se ha probado en algunos laboratorios. Hace algunas horas encontraron un antigripal que podría ser como el antiflu del futuro, diciendo... Toda esta información, doctor, ¿es realmente cierta o nosotros nos podemos encontrar con la vacuna o con la cura del COVID en 1 o 2 años más? Porque hay mucha gente que piensa, no, si ya se encontró la cura, pues si, ya dijeron que en China están haciendo, en Estados Unidos, pero no están así, entiendo yo, doctor. Esta información es cierta, quizás no esté presentada de la manera más clara posible. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo habitual de un fármaco nos toma, en esta etapa de desarrollo tecnológico, nos toma aproximadamente 10 años. Desde que en algún laboratorio dice alguien, eureka, esto podría funcionar, y lo demuestro en células o en animales, hasta que efectivamente uno puede demostrar seguridad y eficacia en seres humanos, ¿no? Porque puede haber una sustancia que perfectamente mate el virus en las pruebas del laboratorio, pero quizás esa sustancia es más letal sobre el ser humano que sobre el virus en particular. Puesto así de manera muy grosera. Y el esfuerzo de la comunidad científica y de desarrollo internacional está puesto en acelerar ese proceso, acortarlo a lo menos posible. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que acortar un proceso que habitualmente nos toma 10 años en un espacio de tiempo muchísimo más limitado. Dentro de eso, lo que más expectativa se tiene es en fármacos que ya están en uso para otra patología, ¿no? Que es la reconversión o la indicación alternativa, donde ya sabemos que ese fármaco sucede con frecuencia con fármacos antivirales usados en HIV, etcétera, que ya sabemos que al menos sabemos que es seguro utilizarlo en un ser humano. Y allí es donde están las mayores expectativas. Pero de todas maneras, por más gigantesco que sean los esfuerzos que hagamos, tenemos que tener en perspectiva que probablemente menos de un año sea muy difícil acortar el proceso. Ok. Doctor, lo último, ¿cuál es el porcentaje de exámenes positivos que ustedes arrojan diariamente en una semana? Yo sé que seguramente es más o menos difícil sacar un promedio, que lo deben tener, pero ¿cuál es nuestro porcentaje de cuántos exámenes que hacen, cuántos son positivos? Va creciendo día a día, ¿sí? Partimos con un 10% de positivos y ahora nos estamos acercando al 35%. ¡Wow! En una semana ha subido exponencialmente. Es lo esperable, ¿sí? Esto es exponencial. ¿Y va a seguir subiendo? Sí. ¿Debiese? Sí, va a seguir. El efecto, hay que tener en cuenta que el efecto de la cuarentena que iniciamos el viernes lo vamos a ver recién reflejado dentro de 15 días. Ok. O sea, usted me imagino que piensa que debiese extenderse la cuarentena por otra semana más. Es lo más probable, Ya. Porque en 15 días más vamos a ver qué efecto tuvo, ¿no? En el pasado. Ahora los casos van a seguir creciendo porque estamos viendo, siempre vemos la evolución de la epidemia con algunos días de retraso. Doctor Marcelo Navarrete, un abrazo a la distancia, felicitaciones nuevamente, han sido además noticia nacional, el laboratorio de Magallanes, el único territorio que está haciendo eso fuera de la región metropolitana, por cierto, así que muchas gracias, doctor Marcelo Navarrete, coordinador del laboratorio CADI UMAG, por estos minutos muy interesantes, donde la gente ha también satisfecho algunas de las dudas que tiene en su cotidianidad. Muchas gracias, doctora, buena jornada. Muchas gracias, un gusto, hasta luego.
Que estés muy bien, chao, muy buen día. 9:02, pausa, ya conversamos con la concejala Verónica Aguilar. Polar Comunicaciones te recuerda, estamos en cuarentena total. Solo sal de tu casa por motivos de fuerza mayor. Cuídate, cuidémonos. De esto vamos a salir juntos.